Hola a todos, hoy es 21 de septiembre y bueno, el calendario litúrgico nos invita a celebrar la fiesta de San Mateo. San Mateo, apóstol y evangelista. Es una figura que yo creo todos conocemos, ¿no? Al menos de nombre, pero cuya historia, si te paras un poco a mirarla, la verdad es que encierra una profundidad sorprendente. Desde luego. Es uno de los 12, claro, un pilar fundamental. Pero es verdad que las fuentes históricas, como bien señalan los materiales que hemos estado mirando, son bastante, digamos, escuetas en detalles biográficos concretos. Nos dejan más bien con un perfil, ¿no?, trazado a grandes líneas, pero, eso sí, muy significativo. Y precisamente por eso, porque a veces nos quedamos en la superficie, hoy queremos, pues eso, adentrarnos un poco más en esas líneas. Vamos a explorar lo que nos cuentan las Escrituras, sobre todo los Evangelios, claro, y también la tradición, la que recogen textos como el Martirologio Romano y un análisis muy interesante titulado San Mateo, apóstol y publicano. El objetivo creo que está claro, intentar comprender mejor quién era este hombre, cómo fue esa llamada tan radical de Jesús que le cambió la vida por completo. Y sobre todo, ¿qué mensaje podemos sacar hoy de su vida, de su obra como evangelista? Casi como una pequeña catequesis, aprovechando que es su día, ¿no? Sí, es una exploración que yo creo que merece mucho la pena, porque la figura de Mateo condensa aspectos, nucleares del mensaje cristiano. La misericordia de Dios que busca al pecador, la conversión como respuesta, y esa radicalidad que implica seguir a Jesús. Está todo ahí. Pues venga, vamos a ello. ¿Quién era Mateo antes de ser apóstol? Sabemos que está en todas las listas de los 12, eso sí, pero ¿qué más podemos decir sobre su identidad antes de ese encuentro que lo cambió todo? Como decíamos, los detalles son limitados, pero los evangelios nos dan pistas cruciales, ¿eh? Su nombre, Mateo, que ya de por sí es de raíz hebrea y significa don de Dios. Un nombre precioso, la verdad. Sin embargo, al evangelio que tradicionalmente se le atribuye, cuando enumera a los apóstoles, añade un calificativo que lo define todo. Mateo, el publicano. Ahí está, el publicano, esa palabra. Nos lleva de cabeza a la escena de su vocación, que está narrada de forma súper concisa en Mateo 9:9. Jesús pasa, lo ve sentado en el telonion, o sea, el despacho de impuestos, en su puesto de trabajo, en su rutina, y le dice una sola palabra: sígueme. Y la respuesta es igual de directa. Él se levantó y lo siguió. Es una imagen con una fuerza visual y simbólica tremenda. Es que es casi imposible no pensar en el cuadro de Caravaggio, ¿verdad? Con esa luz. Sorprendido. Una escena icónica, sí señor. Y aquí, fíjate, surge un detalle interesante que las fuentes señalan. Los evangelistas Marcos y Lucas cuentan una escena idéntica, la llamada a un recaudador de impuestos, en el mismo sitio. Pero lo llaman Leví. Es muy probable, como apuntan los estudiosos, que se trate de la misma persona, que tuviera dos nombres, algo que era bastante común en la Palestina del siglo I. Quizás Leví era su nombre, digamos, de nacimiento, y Mateo el que adoptó como seguidor de Jesús. Como ese don de Dios que ha recibido y aceptado, ¿no? Podría ser. Eso tendría muchísimo sentido, la verdad. Y el lugar. Se menciona Cafarnaúm, junto al mar de Galilea. Correcto. Y Cafarnaúm no era un pueblo cualquiera, ¿eh? Ojo, Mateo 4:13 la llama la ciudad junto al mar, en la frontera de Zabulón y Neftalí. Era un punto clave en la ruta comercial, la Vía Maris. Tenía guarnición romana y, por tanto, pues una oficina de recaudación de impuestos importante. Se cobrarían tasas locales, pero también derechos de aduana, seguramente. Que Jesús estableciera allí como su base de operaciones en Galilea, quedándose a menudo en la casa de Pedro, y que Mateo trabajara justo ahí, lo sitúa en el meollo del ministerio temprano de Jesús. No era un recaudador cualquiera perdido en una aldea, ¿entiendes? Entendido, sí. Entonces, vamos a profundizar en esto porque es clave para entender el impacto del gesto de Jesús. Llama a un publicano. ¿Por qué era esto tan disruptivo, tan escandaloso para la sociedad judía de la época? Era algo profundamente chocante. Casi una afrenta a las sensibilidades religiosas y nacionales de Israel. Los publicanos eran considerados pecadores públicos, pero por antonomasia. Había varias razones para esto. Primero, su trabajo implicaba manejar dinero que se consideraba impuro, dinero que venía de gentiles o del comercio con ellos, a menudo asociado a la usura también.
Y segundo, y esto era quizás lo más grave para la gente, se les vería como colaboracionistas del poder romano, del imperio ocupante, que era odiado, claro. Administraban un sistema fiscal que la gente percibía como injusto, arbitrario, opresivo muchas veces. Claro, o sea, no eran simplemente funcionarios de Hacienda, como podríamos pensar hoy. Se les veía como traidores a su pueblo, a su fe, gente que se enriquecía a costa de los demás y encima en connivencia con el enemigo. Los propios evangelios son muy claros, ¿eh? Los agrupan con pecadores y a veces hasta con prostitutas, como los ejemplos más bajos de la escala social y moral. Se les asociaba directamente con la avaricia. El Sermón de la Montaña dice que los publicanos solo aman a los que les aman, ¿recuerdas? Y, bueno, en general se les tenía por ladrones, por injustos. El caso de Zaqueo, que Lucas describe como jefe de publicanos y rico, ilustra perfectamente esta percepción. Eran el símbolo de la corrupción, de la injusticia social, de la sumisión al poder extranjero. Y en medio de todo este desprecio general, Jesús no solo se acerca a uno, no solo le habla, sino que lo elige. Lo elige para ser uno de sus 12, de su círculo más íntimo. Esto es, bueno, absolutamente revolucionario. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, como decías antes. ¿Qué nos revela esta elección sobre la misión, sobre el mensaje de Jesús? ¿Qué nos está diciendo con este gesto tan inesperado? Nos dice algo fundamental, algo sobre cómo es Dios y sobre el reino que Él anuncia. Nos muestra que la llamada de Dios no entiende de barreras, ni sociales, ni morales, ni religiosas previas. Jesús viene, como dice él mismo, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y los publicanos eran, a ojos de todos, el ejemplo perfecto de lo perdido. Su elección demuestra que nadie, absolutamente nadie, está excluido de la amistad de Dios, ni de la posibilidad de una transformación radical. Y la escena que viene justo después de la llamada lo confirma, ¿no? El banquete en casa de Mateo. Precisamente. Mateo, recién llamado, ¿qué hace? Pues ofrece una comida a Jesús. Y la casa se llena de muchos publicanos y pecadores, dice el Evangelio, que se sientan a la mesa con él y sus discípulos. Esto, claro, provoca el escándalo inmediato de los fariseos y los escribas, los guardianes de la pureza religiosa. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?, preguntan indignados a los discípulos. Y la respuesta de Jesús es una de las claves de todo el Evangelio, la que citas de Marcos 2, 17. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Qué declaración! Es potentísima. Es el corazón del mensaje. La buena noticia es justamente eso, que la gracia de Dios, su misericordia que sana, se ofrece de manera preferente a quien se reconoce enfermo, a quien se sabe pecador y necesitado de salvación. Jesús no viene a confirmar a los que ya se creen justos por sí mismos, sino a rescatar a los que la sociedad, y a veces ellos mismos, se consideran indignos. Esto conecta directamente con otra enseñanza de Jesús que mencionan nuestras fuentes, que es crucial, la parábola del fariseo y el publicano en el templo. El fariseo, todo orgulloso, enumerando sus méritos y despreciando a los demás, incluido ese publicano. Y el publicano, en cambio, que se queda atrás, que no se atreve ni a levantar los ojos y solo acierta a decir, golpeándose el pecho, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Y Jesús concluye que este último, el publicano, y no el fariseo, bajó a su casa justificado. Ahí está la paradoja fascinante que Mateo encarna a la perfección. Quien parece más alejado de la santidad, quien carga con el estigma social y religioso, puede convertirse en el modelo de la actitud correcta ante Dios. ¿Cuál es esa actitud? La humildad, el reconocimiento de la propia necesidad de perdón. Es una demostración viva de que la misericordia divina puede transformar las vidas más inesperadas y que la verdadera justicia ante Dios no se mide por los estándares humanos de respetabilidad o de cumplimiento externo. Hay una observación de San Juan Crisóstomo que recogen las fuentes y que a mí me parece muy iluminadora en este sentido. ¿Te refieres a la comparación que hace entre la llamada de los pescadores y la de Mateo? Exacto, esa misma. Crisóstomo se fija en que los evangelios suelen mencionar el oficio de los apóstoles cuando son trabajos humildes o comunes, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que los llama mientras se están pescando. Pero en el caso de Mateo se subraya, se insiste en su oficio de publicano, un oficio detestable, dice Crisóstomo, asociado al engaño, a la codicia.
Es como si el Evangelio quisiera resaltar a propósito que la llamada de Jesús rompe todas las barreras, que llega a cada persona en su realidad concreta, por muy despreciada que sea socialmente. Es una perspectiva muy potente, sí. No es casualidad que los evangelios resalten eso, el oficio humilde o el despreciado. Subraya que la llamada divina ignora por completo el estatus social o la reputación, se centra en la disponibilidad del corazón, en la necesidad de salvación. La llamada llega a todos, en medio de su vida ordinaria, de su día a día. Hablemos ahora de la respuesta de Mateo, porque el relato es de una concisión impactante. Él se levantó y lo siguió. Punto. Sin dudar. Una respuesta inmediata y total. Sí, la brevedad es muy significativa. Subraya la prontitud, la radicalidad de la decisión. Ese levantarse y seguir implicaba un abandono completo, total. Dejaba atrás no solo su mesa de recaudador, su despacho de impuestos. Dejaba toda una forma de vida, una fuente de ingresos que, sería considerable, aunque mal vista. Debió comprender en ese mismo instante que seguir a Jesús, adherirse a su persona, a su mensaje, era incompatible con una actividad basada en prácticas que la ley y la conciencia recta desaprobaban. Es un acto de fe, pero también de ruptura. Y ese verbo, levantarse, anastas en griego, tiene una resonancia muy fuerte en los evangelios, ¿verdad? Se usa a menudo en contextos de curación, de resurrección incluso, de ponerse en camino hacia algo nuevo. No es solo un gesto físico de ponerse de pie, es como un despegarse de una situación de postración, ¿no? De pecado, de una identidad marcada por la avaricia, la injusticia, para abrazar una vida radicalmente nueva. Me recuerda inevitablemente la escena del joven rico, a quien Jesús también invita a seguirle después de venderlo todo. La gran diferencia es que Mateo sí se levantó. Exactamente. Y esto, como apuntan las fuentes que manejamos, plantea una cuestión fundamental que resuena a través de los siglos y que nos interpela hoy directamente. El seguimiento de Jesús exige un desapego real, una renuncia activa a todo aquello que es incompatible con su camino. Las fuentes mencionan explícitamente las riquezas conseguidas de forma deshonesta, claro, pero podemos entenderlo en un sentido más amplio. Cualquier situación de pecado, cualquier apego desordenado, cualquier forma de vida que nos impida seguir a Jesús con libertad, con coherencia. La respuesta de Mateo es un modelo perfecto de esa adhesión consciente y transformadora a una nueva existencia. Una existencia orientada por los valores del reino. Pero Mateo no solo fue un seguidor, un apóstol que fue testigo de la vida de Jesús. La tradición de la Iglesia le asigna un papel todavía más trascendental, el de evangelista. Se le considera el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Así es. La tradición eclesiástica antigua es prácticamente unánime en esto, en atribuirle la autoría del primer evangelio. Ya a principios del siglo II, una figura tan temprana como Papías, que era obispo de Jerápolis, en Asia Menor, afirmaba algo así como que Mateo ordenó o recogió las palabras del Señor en dialecto hebreo o arameo, y añadía, y cada uno las interpretó o tradujo como pudo. Esta es una noticia muy temprana y muy valiosa. Y más tarde, el historiador Eusebio de Cesarea, ya en el siglo IV, recoge esta tradición y le añade un contexto que parece bastante plausible. Correcto. Eusebio dice que Mateo, después de haber predicado primero a los hebreos, cuando decidió irse a evangelizar a otros pueblos, puso por escrito su evangelio en su lengua materna, o sea, el arameo o hebreo que se hablaba en Palestina. Lo hizo, según cuenta Eusebio, para dejar un memorial, un recuerdo escrito de su enseñanza a las comunidades judeocristianas de las que se separaba físicamente. Quería dejarles el testimonio de lo que él había visto y oído directamente de Jesús. Aunque ese texto original en lengua semítica no nos haya llegado, el Evangelio de Mateo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento está en griego. La Iglesia siempre ha recibido este Evangelio griego como el testimonio apostólico de Mateo, ¿no? Sin duda alguna. Y en este evangelio griego, como sugiere una de las fuentes que leímos, seguimos escuchando la voz persuasiva del publicano Mateo. Me gusta esa expresión. Es decir, la voz de alguien que, habiendo experimentado en carne propia esa inmensa misericordia de Dios que lo rescató de una vida de pecado, ahora anuncia esa misma misericordia a los demás. Su evangelio tiene un sello particular. Está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de David, el Hijo de Abraham.
el que viene a dar cumplimiento a la ley y los profetas. Es un evangelio que claramente tiende un puente entre la antigua y la nueva alianza, y que parece dirigido especialmente a una audiencia familiarizada con las escrituras judías. Entonces, intentando sintetizar un poco todo lo que hemos explorado sobre San Mateo, ¿cuáles dirías que son las ideas centrales, los puntos clave que deberíamos llevarnos de esta conversación? Pues yo creo que emergen varias ideas fundamentales con mucha claridad, ¿no? A partir de las fuentes. Primero, la insondable misericordia de Dios. La historia de Mateo es un icono perfecto de cómo Dios no se detiene ante las etiquetas humanas, ante el pecado público o el rechazo social. Su llamada es gratuita, inesperada, y se dirige a todos, especialmente a quienes se sienten más alejados. Eso por un lado. Segundo, la radicalidad de la respuesta humana. Ese se levantó y lo siguió de Mateo nos muestra que el encuentro con Jesús pide una conversión real, un levantarse que implica dejar atrás lo que nos ata al pasado o al pecado, y una adhesión total a su persona y a su camino. Y tercero, yo diría que la fecundidad de la experiencia del perdón. Quien ha sido tocado por la misericordia se convierte casi inevitablemente en testigo privilegiado de ella. Mateo, el publicano perdonado, se transforma en Mateo, el apóstol y evangelista, que dedica su vida a anunciar la salvación que él mismo ha recibido. Su propia vida es el mensaje en el fondo. Un itinerario realmente asombroso, ¿eh? Pensar que pasó de estar sentado en un despacho de impuestos en Cafarnaúm, siendo una figura seguramente aislada, despreciada, a convertirse en uno de los 12 apóstoles, compañero íntimo de Jesús, testigo de sus milagros, de su pasión, muerte y resurrección, y finalmente el autor inspirado de un texto que ha alimentado la fe de millones y millones de personas durante siglos. Es una transformación total, absoluta. Su historia permanece como un testimonio elocuente, ¿verdad? De que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ninguna vida está tan rota o tan marcada que no pueda ser reconstruida y puesta al servicio del Evangelio. Es un mensaje de esperanza, perenne, actualísimo. Y misericordiosa del reino de Dios. Hemos visto la inmediatez y la radicalidad de su respuesta, que es un modelo de conversión. Y hemos recordado su papel crucial como apóstol y como evangelista, el transmisor de la buena noticia a través de su escrito. El mensaje central que resuena hoy, en su fiesta, es esa llamada universal a la conversión y la primacía absoluta del amor misericordioso de Dios sobre cualquier juicio humano. Y tal vez como pensamiento final, para que quede resonando un poco más allá de nuestra conversación, podríamos retomar esa respuesta inmediata de Mateo. Ese se levantó y lo siguió. Es que es una interpelación muy directa. Podríamos preguntarnos cada uno, ¿cuáles son nuestros despachos de impuestos hoy? ¿Qué situaciones, qué apegos, pueden ser bienes, estatus, seguridades, incluso rencores? ¿Qué miedos o inercias nos mantienen sentados? ¿Qué nos impide responder con esa misma prontitud, con esa decisión, a las llamadas que quizás intuimos? Llamadas hacia una vida más auténtica, más plena, más alineada con nuestros valores más profundos o con una dimensión trascendente para quien la tenga. ¿Qué significa en concreto para cada uno de nosotros levantarse y seguir hoy? Es una pregunta que la figura de Mateo, el publicano convertido en apóstol, yo creo que nos deja ahí, abierta, para dar revueltas.